a grabar. Con el gentil auspicio del Ministerio de Hacienda, nuevamente tenemos una reforma tributaria y que nos va a tener preocupado por un buen tiempo. Entonces, en esta hora, 20 minutos, hora y media, vamos a conversar sobre la reforma tributaria, el proyecto de ley. Y una cuestión muy importante, estimadas damas y caballeros, esto es un proyecto de ley, todavía no es ley, falta mucha agua que pase bajo el puente. Según se calcula que van a ser 6 meses de discusión sabrosa en el Congreso y de algunos comentarios por aquí y por allá, de esta reforma tributaria, el pacto, hace un pacto social por desarrollo, justicia social. El título es muy grande, parece canción de Florcita Motúa, yo siempre he dicho, pero va por ese lado, o sea, va por aumentar la carga tributaria. Eso es lo fundamental. Lo que se quiere es aumentar la carga tributaria. No, mándeme todo a mí, no. Sí. Por lo tanto, ese es el objetivo de esta nueva reforma tributaria. Y no hay que engañarse porque eso es, y no hay que mirarlo con mal cara, porque es lo que se necesita. Esta presentación solamente se va a compartir la grabación. ¿Y por qué tan mezquino? Porque esto está en discusión. Ayer hemos estado teniendo con los profesores del área tributaria varias reuniones, ya tuvimos la segunda ayer, y es increíble el nivel de detalle que hay. Hay una parte que es de la elusión, que se modifica el código tributario, que eso lo desarrollan más los colegas abogados. A nosotros nos interesa más el tema numérico, el tema que pasa en la empresa. Y en eso hay una serie de detalles numéricos, para arriba, para abajo, que todavía no me puede ir cambiando, hay muchos ajustes. Por eso que la presentación, la PPT no la vamos a compartir, pero sí el video, también lo voy a subir a mi canal de YouTube para que aprovechen, le pongan like, se suscriban a mi canal. Necesito llegar prontamente a los 200, a los 100 amigos. Pero no, se va a compartir el video, no así la presentación, porque esto va cambiando. Perdón, no es que vaya cambiando, se va especificando y de repente el texto no permite entender un ajuste, que es lo que nos interesa a nosotros, cómo voy a hacer el ajuste, cómo voy a hacer el cálculo. Por lo tanto, no me quiero particular con una presentación formal, difundirla. Sí, el video lo van a tener para que lo puedan ver y vamos a seguir realizando charlas, porque esto es más grande y esto tiene varios... Está en una reforma grande, es una reforma dura. ¿Ya? No es una reforma fácil esta, desde mi punto de vista. Pese a que se está modificando los sistemas tributarios que ya existían, tiene bastantes complicaciones, porque están modificando, están destruyendo en el fondo, no, esa palabra es muy fea, están cambiando el régimen de tributación integral por esta otra tributación que le han llamado dual, malamente llamada dual, sino que estamos cambiando. Y hay muchos detallitos que está detrás. Entonces, es una reforma amplia, tiene muchos efectos, y eso es lo que les voy a presentar. En primera parte, el proyecto, y después nos vamos a ir al tema del 14A con la tributación de las personas naturales, con una idea general de cómo se registraría esto y algunos cálculos incipientes de cómo tendríamos que calcular esta nueva tributación. Y después vamos a terminar con unos pequeños comentarios generales. Y obviamente no vamos a hablar toda la reforma tributaria hoy día, vamos a seguir haciendo estas charlas para la comunidad tributaria de la Universidad de Santiago, y porque esto va avanzando. Veamos el proyecto de ley, que insisto, voy a ser majadero, esto es un proyecto de ley, falta mucha agua que baje bajo el puente, súper amplia. Yo decía que esta era la reforma, la madre de todas las reformas tributarias, porque iba a aumentar la recaudación aproximadamente en 10.000 a 12.000 millones de dólares, o sea, 12 puentes el Chacao, para que ustedes tengan una dimensión más o menos. O sea, no es el vuelto al pan, o sea, es una cantidad fuerte de ingresos. Realmente, no, creo que ninguna reforma tributaria había ambicionado tanta recaudación. Y para eso se hicieron diálogos sociales, se recogió mucha opinión de las personas para aunar criterios y llegar a una estructura, un proyecto que generara esta potente recaudación de tributos. ¿Qué se modifica? Artículo primero, Código Tributario. Artículo 2, Ley de Impuestos a la Renta. Ahí ese artículo, yo los invito a que lo estudien con calma, porque ahí está, artículo 2 de este proyecto de ley,
Aquí lo tienen, pueden ver que es bastante gordito, ¿ya? Y se puede... Esta es unas veces en la cual el mensaje, el texto introductorio, es más corto que el proyecto. Otras veces ha sido más largo y el proyecto ha sido más corto. Pero aquí es más potente, más grande el texto. Tiene mucha normativa. Artículo 2, nos concentra, si ustedes quieren leer de forma más rápida, artículo 2 es la parte medular de la tributación de las empresas. Ahí se termina con el sistema integral, se va a este sistema dual, que le llaman dual, pero en realidad se termina la integración y se paga un impuesto para los retiros parejito en 22, para los dividendos y retiros parejito en 22%. Artículo 3, reforma de la ley de impuestos a las ventas y servicios, que esa no la vamos a comentar esta mañana, sí más adelante vamos a hacer otra conexión para hablar de eso. Ley de impuesto a la herencia, no voy a hablar nunca de eso porque no es algo que manejo, pero ahí hay modificaciones. Después viene modificaciones a la LUF, la Ley de Administración de Fondos de Terceros. Se le da una tributación ahora, algunos dicen se elimina la exención de los fondos de inversión. En realidad yo siempre he pensado que los fondos de inversión siempre han tenido que pagar impuestos, pero no han pagado, pero ahora se les da una tributación especial. Hay una modificación a la ley de I+D, que se llama de incentivo tributario a la inversión y desarrollo, donde se permite, se le hace más atractivo a las pymes que puedan donar, que puedan tener este beneficio tributario de aceptar como gasto y algunos ajustes por ahí para la renta líquida para optimizar la carga tributaria por todo lo que yo haya invertido en proyectos de investigación y desarrollo a instituciones que estén validadas por una universidad o algún centro de investigación. El artículo 7, ahí está el DFL2. Eso es lo que nos duele a muchas personas que arriendan bienes raíces acogidos a esta disposición, y ahora no es que se cambie lo que ya está, sino que en el fondo se eliminan algunas cosas que no voy a entrar en más detalle eso porque los voy a dejar ahí porque con las ganas de participar en otro seminario, pero ahí se modifica este tema, este beneficio de las personas que puedan generar ingresos no renta por la tributación de los arriendos. Bueno, después vienen otras leyes especiales, se modifica el régimen aduanero, hay tema con la SOFRI, se modifican algunas disposiciones con las zona franca de Iquique, la región de Copilla, es decir, región de Magallanes, se modifican los regímenes tributarios y aduaneros de sectores que tenían estos beneficios. Artículo 13, impuesto al patrimonio. Ahí se crea prácticamente una ley nueva, la ley de impuesto al patrimonio, donde a contribuyentes con altos patrimonios, 5.000 millones de dólares más o menos, 5 millones de dólares, perdón, estoy igual que el presidente, se me confunde entre 1.000, 5 millones de dólares para arriba pagarían este impuesto. Y después artículo 14, ley de registro nacional de beneficiarios finales. Este registro para poder saber quién es el que genera, a quién le llega al final la utilidad. Y después viene una serie de normas transitorias que son muy importantes para saber cuándo empiezan a tener vigencia estas normativas. Ahí están especificadamente todas las modificaciones y al final una norma transitoria que establece, lo que no es nuevo, toda ley tributaria tiene vigencia a contar del mes siguiente de su fecha de publicación. Bien, vamos a hablar del artículo de la ley de impuesto a la renta, que es lo que vamos a conversar en esta mañanita. La ley de impuesto a la renta tiene una serie de modificaciones. Se crea un nuevo impuesto a las rentas del capital, un IRC. Acostumbrémonos a una nueva sigla. Hablamos del IRPC, impuesto a la renta de primera categoría, o IDPC, como dice impuesto interno, el IG, impuesto obrero complementario, el IA, impuesto adicional, el IUT, el IUT, impuesto único al trabajo, y ahora tenemos IRC. Cada vez el ámbito tributario tiene más un código aparte. Quizás algún día seamos alguna lengua. Se modifica artículo 14, se modifica artículo 17, específicamente en el mayor valor en la enajenación de acciones y derechos sociales. Se elimina esa, cuando yo vendía acciones o derechos sociales a una persona no relacionada y el mayor valor no superaba 10 UTAs, eso era ingreso no renta.
Ahora eso se eliminó, principalmente la mayor diferencia. Se modifica artículo 20, se elimina la integración, se modifica la tasa, se deja establecido la tasa de primera categoría es un 25%, lo cual también es ahora, solo que los 14A tienen un 27%, pero se rebaja un 25% todas, 14A también un 25%, pero esa rebaja es un tanto mentirosa, porque hay una tasa de desarrollo. Artículo 20 bis, se crea una cosa nueva, un nombre que yo no había visto en otras legislaciones, no había visto yo, no, perdón, en otras legislaciones no he visto, y no he visto esa mecánica, que realmente no es una tasa, sino que es un impuesto que se calcula de tal manera, se le pueden rebajar ciertas cosas y sería un mayor tributo. Y que si yo no tengo las rebajas, al final estaría pagando un 27%. Ya tengo un ejemplo para explicarle eso, así que no se preocupen. Se modifica el artículo 21, 31, se modifica el tema de las pérdidas tributarias, 32, 33, etcétera, etcétera. Muchas de estas modificaciones son de coherencia. Se modifica el artículo 37 bis. ¿Qué era este artículo 37 bis? Este artículo fue incluido por la ley 21.420, la última que hubo, donde de la exención, algunos temas, algunas exenciones se modificaban, y la última reforma tributaria, y se creó este artículo 37 bis que homologa el tratamiento tributario al contable. Ahora se hizo una modificación, sacando al Servicio de Impuesto Interno la facultad de normar cómo se iba a contabilizar esto. 34 bis se modifica el término de giro, obviamente, porque si se modifica el artículo 14, se tiene que modificar esto, cómo se termina este impuesto al final cuando se termina un negocio. Artículo 39 se modifican algunas exenciones, y una serie de modificaciones, artículo 41, A a la H, o sea, A, E, F, etcétera, etcétera, que son normas de control de la elusión, principalmente. Son todas estas normativas de la tributación de Chile al extranjero. Se modifica el impuesto único al trabajo, las tablas, se modifica el artículo 52 bis, que es la tabla especial para el sueldo del presidente de los ministros, porque la tabla anteriormente era un 40%, esa tabla siempre quedó en un 45%, ahora la tabla máxima del impuesto único al trabajo la tasa máxima va a ser un 43%, se modifica el artículo 55 bis, el tema de los intereses por crédito hipotecarios, el tema del 55 ter, Cuater, se crea el artículo 55 Cuater, se crea la rebaja de las bases imponibles por los arriendos, el quinquies por los gastos por cuidados de personas que necesitan mayores cuidados, y el artículo 55 sexies, que no es que sea sexy, sino que está después del quinquies, que pone límites generales al global complementario de las rebajas, de todas las rebajas que yo puedo hacer, no pueden superar ciertos montos. Y se crea el título cuarto ter, que es el impuesto a las ganancias de capital, este IRC, que está contenido en el nuevo artículo 63 bis. Esa es la visión general de esta reforma tributaria, y para que tengan una visión panorámica. Ahora vamos a hablar específicamente del artículo 14, que se vincula con el artículo 63 bis, que es este impuesto especial IRC. Nuevamente el artículo 14 se modifica. Estamos acostumbrados que siempre el artículo 14 se modifique, que es el impuesto que relaciona la tributación de las empresas con los dueños de las empresas. Cuando empezó esta cuestión de modificación del artículo 14, ya por la ley 20.780, se creó el artículo 14A, 14B, ¿ya? Que en realidad es la letra A del artículo 14 y la letra B del artículo 14, pero siempre nosotros hablamos 14A, 14B. 14A renta atribuida, 14B semi-integrado. Pero después se modificó, se eliminó la tributación de la letra D, y el A pasó a ser B. Y ahora el 14A es semi-íntegro, entonces se empieza a enredar todo este tema.
si sale esta reforma tributaria aprobada, estos serían las nuevas letras del artículo 14. 14A está la tributación de las empresas en general. En general. ¿Pueden haber empresas chicas que están metidas en esta tributación? Sí, pueden. No hay requisitos para caer en este régimen, 14A. En la 14D está establecido el tributo al diferimiento de impuestos finales. Este es un impuesto que se aplica para las utilidades que están emposadas en una empresa de capitales, perdón, de rentas pasivas. Una empresa de inversión en la cual el 50% de sus ingresos sean rentas pasivas, va a tener que pagar este impuesto. Y esto está pensado para las empresas de inversión donde las personas naturales dejan en estas compañías todas sus utilidades, no las retiran, y ahora esto es un impuesto. Algunos hablan de una tasa de interés que está cobrando el fisco por mantener las utilidades de la empresa. Si se dan cuenta, la lógica de todo este sistema es distinto a lo que había esperado a partir del año 84. El año 84, con la ley 18.293, que crea el FUT, se estableció un sistema tributario donde se premiaba, por así decirlo, se te tributaba menos si yo no retiraba, digo yo, los empresarios no retiran plata de su empresa. Si la dejo en la empresa se capitaliza, tiene recursos. Y la idea desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista de la administración, es motivar que los inversionistas no saquen la plata de la empresa para que la empresa tenga recursos, no se desfinancie. Y ese es el mensaje que manda el legislador desde el año 84 hasta la fecha. Pero, como la plata estaba en la empresa y no se llevaba al consumo, se empezó a cambiar el paradigma y que motivar a que retiraran. Se crea el ISFUT y se crea este tributo que no es ISFUT, sino que la plata, si está en la empresa y yo no la retiro, pago impuestos. Enfocado específicamente a empresas de inversiones, no todas las empresas, todas las empresas. La letra 14C, rentas provenientes de empresas que declaran impuestos a la renta de primera categoría sin contabilidad completa. 14D sigue siendo el régimen simplificado para la micro, pequeña y mediana empresa, sigue existiendo este mecanismo, no hay mayor modificación a las empresas pymes. Por ahí un político dijo que las pymes le rebajaron la carga tributaria, no, quedaron igual. 14E, hay un control de retiros y dividendos desproporcionados, ahora se establece en la letra E del artículo 14, específicamente, de que el Servicio de Impuesto Interno puede cuestionar si hay retiros de utilidades de sociedades de personas de un criterio distinto a la participación social. O sea, si el socio minoritario se lleva el 80% de la utilidad, como diría Bombofica, sospechosa la situación. Entonces, Impuesto Interno ahí entra a preguntar, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no se está respetando el pacto social? Y ahí el contribuyente simplemente tiene que demostrar qué sucedió. Artículo 14F, el efecto de las reorganizaciones. 14G, contribuyente no afecta al artículo 14, y en la letra H una serie de definiciones. Esa también una visión panorámica. Vámonos ahora a los regímenes. Si un contribuyente quiere tributar según el impuesto a la renta de primera categoría, la primera tema es ver si se puede acoger a renta presunta o renta efectiva. Renta presunta, artículo 34 de la Ley de Impuesto a la Renta, para explotación de bienes raíces agrícolas, transporte, minería, no sé si se me olvidó otro. Se modificaron los límites para poder ingresar a este tipo de mecanismos. Pero es una alternativa. Si no estoy en ese ámbito, me voy a régimen general, a renta efectiva, y tengo dos mecanismos, régimen general y para pyme. Y de pyme tengo dos alternativas más, 14D3, 14D8. Y esto es más o menos lo mismo que había en esta época a grandes rasgos, pero con diferencias. Entonces, es lo mismo, pero con diferencias. Las diferencias están acotadas a lo siguiente. La tributación de la empresa sigue siendo con el mismo mecanismo, 14A, según criterio de vengado percibido,
determinando una renta líquida imponible según lo que diga el artículo 29 al 33, en concordancia con el 21 y el 41. 14D3, que se llama cláusula PYME, algunos llaman, la renta líquida imponible no es según balance, sino por esta diferencia de los flujos de pérdida, ingresos efectivamente percibidos y gastos efectivamente realizados. 14D8, la misma situación. Esta es una diferencia de caja. Los dueños, ¿cómo van a tributar? Por los retiros efectivos que realicen. Y si no realizo retiros, no pago impuestos. La misma situación para el 14D3 y 14D8 no, es distinto. Es un resabio de la renta atribuida de la ley 20.180, donde la utilidad de la empresa pasa automáticamente a los dueños de la empresa, habiendo o no habiendo retiros. El tema del crédito, y aquí está la gran diferencia respecto del régimen que está vigente hoy en día. En el régimen general no hay crédito porque ya no está esta integración del impuesto que pague la empresa que rebaja la tributación de los dueños. Ya no está esta situación de crédito. El impuesto de la empresa es impuesto que va al fisco. No va como anticipo para la tributación de las personas naturales. En cambio, en el 14D3, sí, sigue el sistema, sigue la integración. Por lo tanto, la integración sigue manteniéndose para los que están acogidos al 14D3. ¿Puede una empresa con características de pyme? Y aquí una cosa bien importante que hay que tener claro. El concepto de pyme tributario está supeditado a los requisitos que vamos a ver más abajo, que es principalmente el flujo de ventas que yo tenga y el capital. 75.000 UF, 85.000 UF para el capital. Es un criterio PYME tributario solamente con atributos al capital, al flujo. Pero el concepto PYME es mucho más que eso. La ley de emprendimiento, la ex ley de quiebra, tiene un concepto de pyme un poquito más elaborado, que considera capital, número de trabajadores. Antiguamente la Corfo difundía un criterio de pyme que tenía esa connotación, un mix de capital, número de trabajadores, ingresos de venta. Y eso lo reconocía como pyme. Como anécdota, le puedo contar que el año pasado, una profesora brasileña quería hacer un estudio de las pymes en Sudamérica. Y conversó con gente de distintos países, Ecuador, Colombia, y cuando se entrevistó conmigo, le conté cómo eran las pymes chilenas y me sacó del grupo. Me sacó del grupo porque no encontraba atractivo el concepto de pyme, que solo estaba restringido al ámbito tributario. Ella no era tributarista, sino al ámbito de emprendimiento, de otras políticas. Y yo me sentí bastante perplejo que después no me llegaron los mensajes de WhatsApp en el grupo que me habían metido. Bueno, la tasa de impuesto de primera categoría. 14A, la norma general nos dice que es un 25%, pero eso es medio falso, porque hay una tasa de desarrollo de un 2% que ya lo vamos a comentar. Pero lo que nos dice la ley que tiene una tasa de un 25%. La misma tasa el 14D3. Ojo, las 14D3 hasta el año 2022 tienen esta tasa del 10%. ¿Ya? Por la ley 21.253, si no me equivoco, está 200, ya se me erraron, no voy a decir los nombres de las leyes porque ya se me están enredando, son tantas, pero una ley que hubo el año 2020, en septiembre, que rebajó la tasa de las pymes por 3 años, 2020, 2021, 2022, 10%. Ahora vuelvo al 25%. Podrían haberla bajado, ¿no es cierto? Yo siempre he pensado que en Chile, por eso primera categoría, las pymes deberían tributar entre un 10 y un 15, las medianas entre un 20 y un 25, no, un 10 un 15, un 15 un 20 las medianas y las grandes entre un 25 y un 30. Siempre he pensado que debería ser escalonado. Pero no, ahora 25 todas. Y las de 8 no pagan primera categoría, no tienen tasa de primera categoría. Porque no olviden que la utilidad que tienen las de 8 se va automáticamente a la tributación de las personas naturales. Registros, contabilidad completa para las 14A. 14D3. El texto que está vigente hoy en día es bastante particular porque dice que los contribuyentes del 14D3
tributan sobre la base de contabilidad completa. Y optativamente pueden pedir autorización al Servicio de Impuesto Interno y llevar contabilidad simplificada. Pero la forma de probar los regímenes tributarios es según el libro caja, según el libro de ingresos y egresos, o el libro compra-venta afecto a IVA, si soy contribuyente de IVA. Por lo tanto, la que lleve contabilidad completa para temas tributarios es irrelevante. Por lo tanto, la redacción de la ley que está vigente hoy en día es bastante errática. Ahora se dice que la contabilidad de los 14 pymes es simplificada. O sea, ahora, antiguamente, en la práctica era así, del punto de vista tributario. Ahora se dice que la contabilidad es simplificada, simplemente. Toda 14 de 3 con esta reforma va a llevar contabilidad simplificada. 14 de 8 siempre se estableció que simplemente se demostraba con un libro caja. ¿Esto implica que los contadores nos vamos a quedar sin pega para las pymes? Yo le he dicho siempre, no. Esta es la oportunidad. Ok, la tributación estatal se ve por este tema, que puede ser hasta por el libro caja, la cuenta banco, puedo determinar la renta líquida imponible. Es la oportunidad de que las empresas lleven NIF PYME. Y este mensaje para todos los conectados hoy en día, los 83 personas, bueno, menos mi mamá, mi tía, bueno, 80 personas más o menos, que están contadores, la mayoría, es la oportunidad que se aplique la NIF PYME. ¿Por qué? Porque la información tributaria es tan débil que los bancos no la van a ponderar. Yo he conversado con varios ejecutivos bancarios y realmente les es mucho más atractivo a una pyme que presenta una contabilidad robusta, basada en IFRS, a presentar este informe que la misma ley dice que es un informe que el Servicio de Impuesto Interno le entrega de cumplimiento tributario para acceso al financiamiento. Es una información muy precaria. Si yo presento un balance con IFRS, es una buena mirada para los bancos. Y eso es bueno, porque una cosa es la parte tributaria, pero los bancos, la información tributaria es muy pobre. En cambio, si le hago el esfuerzo y llevo contabilidad con IFRS, es más provechoso para los bancos. Y no olviden que una pyme, no siempre digo, un pyme se levanta todos los días con ánimo de ser gran empresa y para eso necesita apoyo financiero. Registros empresariales. Ya se acabó el RAI. Si a todos los colegas les costó entender el RAI, olvídense del RAI. Ahora se llama RUA. ¿Qué significa esto? Los nombres son bien folclóricos. Registro de utilidades acumuladas. Se acabó la renta afecta a impuestos, que la ley 21.210 le puso RAI nomás, ahora se llama RUA. Y este RUA es la sumatoria de las rentas líquidas, o sea, es el FUT. Hermanos míos, ha resucitado el FUT, como dijo Luis Cacheles en una columna tiempo atrás, yo también lo dije el tiempo atrás en mi columna del diario Estrategia, ha vuelto el FUT. RDT, registro de diferencias temporales. No es impuesto diferido esto, estimados colegas. El otro día un colega dijo, esto nos va a hacer, hay muchos contadores que no conocen las diferencias temporarias. Oye viejo, eso no es impuesto diferido, es NIC 12, no tiene nada que ver con esto. Así que por favor no caigan en el mismo error de mi querido amigo. No voy a decir el nombre, solamente las iniciales. No voy a contar. Registro de diferencias temporales. Es un registro que reúne la diferencia entre la depreciación acelerada y normal. Ese es el primer punto. Y la otra parte es cualquier renta percibida o devengada no afecta a primera categoría, es decir, que no está en la renta líquida imponible, pero sí afecta a impuestos personales. ¿Cuál? No lo sé. Ayer los colegas nos reunimos y dijeron, ¿será SOFRI? REX, rentas exentas, ingresos no renta. Y ahora, los retiros, cuando supere el RUA, supere el RDT, esto en régimen, porque en rentas transitorias el RAI también está metido por ahí, pero no voy a hablar de eso, para no enredarlo, solamente esta es la primera aproximación. Esto es como una saga, así como la Guerra de las Galaxias, está aumentando. RUA, REX, RDT, REX se imputan a las utilidades financieras acumuladas
que se entiende que superan todos esos registros, si yo tengo utilidades financieras de 1000 y la sumatoria del RUA, RDT y REX también son 1000, no hay utilidades acumuladas. Pero si por ese motivo tengo utilidades acumuladas en mi balance de 10.000 y la sumatoria del RUA, RDT y REX son 7.000, significa que hay 3.000 que son utilidades financieras susceptibles de ser retiradas y también pagan impuestos finales. Eso iría en este registro, que se me ocurrió llamarlo, registro patrimonio contable, que va a tener una columna de las utilidades acumuladas que sobrepasen los registros tributarios propiamente tal, y el capital aportado. Los mismos registros se van a aplicar en el 14D3 y 14D8 no hay registro. Requisitos para acogerse a estas maravillas. 14A no hay requisitos. Cualquier contribuyente se acoge a esto. Pero si quiero reconocer el carácter de pyme, que ahora ahora es más atractivo porque tiene esta integración del impuesto de primera categoría, tengo que tener ingresos menores a 75.000 UFs por los 3 años hacia atrás y capital efectivo cuando yo me constituí inferior a 85.000 UFs e ingresos menores a 75.000 UF. ¿Cómo esto? Lo que es vigente hoy en día, que si yo quiero del régimen general pasar al régimen PYME, estando en el régimen general, tengo que haber tenido ingresos promedio de los últimos 3 años inferiores a 75.000 UF. Y además, cuando me constituí primitivamente, mi capital efectivo no tiene que haber superado 85.000 UF. Ahora, tengo que seguir teniendo el tema de los 75.000 UFs por los 3 años y además haber tenido capital efectivo 85.000 UFs y además en la fecha de la Constitución, cuando me cambié el régimen, lo que sea, ingresos inferiores a 75.000 UF cuando me constituí. Una pequeña precisión. Los ingresos 75.000 UF cuando yo me cambio régimen y mantenerlo en el tiempo. O sea, estoy en PYME, siempre tengo que tener ingresos inferiores a 75.000 UF. Una pequeña precisión. Siempre 75.000 UFs. Y cuando me ingresé, cuando me constituí, un capital menos 85.000 UF. Ahora se incluye, además, que cuando me constituí, los ingresos tenían que haber sido 75.000 UF. En la práctica esto no encuentro que tenga mucho efecto, pero está en la normativa. Y 14D3, la misma historia, los mismos requisitos, además que los dueños tienen que ser personas naturales. Vámonos entonces a este tema que yo le estaba diciendo. Cuando hay un retiro, remesa o dividendo, se va a imputar al RUA. Si el retiro, remesa o dividendo fue mayor al RUA, se va a imputar al registro de diferencias temporales. Si el retiro superó el RUA RDT, vamos a consumir el REX. Todo retiro que sea imputado al RUA o RDT va al global complementario, va al impuesto de rentas del capital. Rectifico. Se va a afectar con el impuesto a rentas de capital. Todo retiro que se impute al REX en la cantidad que se vaya al REX no paga impuesto porque ingreso no renta. Si aún así el retiro es tan potente, vamos a tener que estudiar si me estoy llevando utilidades financieras o parte del capital. Veamos entonces. El RUA, rentas, registro de utilidades acumuladas. En este registro se registran, valga la redundancia, rentas o cantidades que provengan de la renta líquida imponible menos el impuesto a la renta de primera categoría menos gastos rechazados no afectos al artículo 21. O sea, multa, interés, reajuste y otros gastos que están metidos ahí, que no son gastos rechazados, que no son erogación de efectivo, se rebajan de la renta líquida imponible. Todo retiro se va a imputar primero a la renta líquida imponible del año. Si superan, se van a imputar, estamos dentro del RUA,
a las utilidades acumuladas del ejercicio anterior actualizadas por la variación del IPC. Esto es la mecánica en régimen. Hay una serie de normativas de transición, porque después aquí se mete el RAI, pero no los voy a enredar todavía con eso. En una próxima sesión podemos convertir el tema de la transición. Pero aquí el RUA tiene esta característica: renta líquida imponible y se acumula la acumulación de los saldos que venían de ejercicios anteriores. ¿Qué es esto, damas y caballeros? Este es el FUT. Para todos los mayores de 30 años, que gozábamos maravillosas tardes haciendo el FUT, esto es el FUT. El RAI primitivamente era, o sea, el RAI era conceptualmente capital propio final menos capital aportado, o sea, las utilidades acumuladas. En el fondo el RAI era eso. Ahora es lo mismo, mirado del otro punto de vista. Me gusta más esto, sinceramente, esto porque voy sabiendo de dónde viene la utilidad y voy tributando por la utilidad. Si hay pérdida tributaria en un año, la puedo rebajar de las utilidades acumuladas. O sea, está este tema: si tengo pérdida este año, se imputa las utilidades acumuladas. Y si de la rebaja se genera una cifra negativa, queda en cero. No hay RUA negativo, no hay FUT negativo. RAI negativo tampoco existía. Ahora tampoco, no hay RAI negativo, RUA negativo. Me atrevo a presentar el siguiente esquema. Creo que así debería quedar esto. Saldo anterior se reajusta por la variación del IPC. Estos son contribuyentes que llevan contabilidad completa, acá hacen corrección monetaria y por ende tienen, no son como las pymes, que las pymes no llevan contabilidad. Por lo tanto, los registros, el RUA de la contabilidad de las pymes sería sin corrección monetaria. Otra cosa que ya viene desde el año de la reforma tributaria 2014-2016, los registros se hacen al final del año. No es como antiguamente, que el FUT se iba haciendo a medida de las sociedades anónimas que se repartía un dividendo. No, aquí todo al final de año. Por lo tanto, el saldo del ejercicio anterior se corrige por todo el año. Le sumamos la renta líquida imponible, le rebajamos el impuesto a la renta de primera categoría del año y las multas de interés y reajuste y pagos de impuestos de primera categoría que han sido el año anterior. Eso se rebaja y tenemos nuestra renta líquida, que podríamos decir que es la utilidad neta de impuestos. Por lo tanto, tenemos la incorporación de la renta líquida imponible del año, neta de impuestos del año. Y ahí tenemos el pozo, y ahí se imputan los retiros y van a la tributación de las rentas del capital. Si el retiro superó el RUA, nos vamos al RDT. Y el RDT va a tener dos columnas. Primero, se anotan los saldos anteriores debidamente reajustados. ¿De qué? De la diferencia positiva entre la depreciación acelerada y normal, artículo 31, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. También el artículo 31, número 5 bis, a los que se le aplica, es la diferencia. La depreciación acelerada es un mayor gasto, y al mismo artículo 31, número 5 dice que la depreciación acelerada solo tiene efectos para la determinación del impuesto de primera categoría. Esa rebaja que disminuye la utilidad, en estos registros se tiene que reponer. Por lo tanto, esa utilidad es susceptible de ser retirada y va al RDT. ¿Esa utilidad pagó impuesto de primera categoría? No, porque la diferencia entre la depreciación acelerada y normal disminuyó en la renta líquida imponible, no pagó impuestos. Después la sumo, la considero en RTA. ¿Esa utilidad la puedo retirar? Sí. ¿Pagó primera categoría? No, no pagó primera categoría. Primera columna. Segunda columna. Cualquier renta devengada o percibida afecta a los impuestos finales que no forme parte de la renta líquida imponible. Eso es lo que dice la ley. Les vuelvo a decir, conversando con los colegas, no entendíamos qué tipo de renta podría ser.
sospechábamos que podrían ser las rentas SOFRI. Yo decía, pueden ser rentas del decreto ley 701, si es que queda alguno todavía. Ahí podemos ver. Bueno, el RDT, no puse la columna de las otras rentas, pero aquí tenemos la columna, saldo anterior se actualiza, depreciación acelerada, ese es el monto, depreciación normal, ese es el monto, la diferencia 12 millones se suma a este saldo anterior. Tenemos el subtotal ante retiros, rebajamos los retiros actualizados no cubiertos por el RUA. Y ahí tenemos el saldo del RUA. ¿Qué tendríamos en el REX? El REX, rentas exentas de impuestos, en realidad debería ser rentas exentas e ingreso no renta, o sea, debería ser REX sin, falta incluir INR, pero ahora está definido claramente que este REX va a tener 3 columnas y van a tener orden de imputación de acuerdo a esas 3 columnas. Primero se tienen que colocar las rentas con contabilidad cumplida, o sea, las rentas que quedaron de un ISFUT, por ejemplo, que se le aplicó un ISFUT, se van arrastrando, la primera columna va a ser esa. Segunda columna, rentas exentas de impuestos finales. ¿Ya? Algún tipo de renta que no paga global complementario va a ir ahí. Ese retiro va, un retiro de rentas exentas de global complementario, va a tener que incorporarse en la base disponible del global complementario, con el tema del crédito, todas esas características. Ingresos no constitutivos de renta. Ingresos no constitutivos de renta sería la última columna. Se incorpora las rentas, comillas, netas de gastos directos. Ese concepto, esa escritura no está en la ley así, pero yo lo resumo de esa manera porque establece la ley de que tienen que ser netas, utilidades, luego de haber descontado todos aquellos gastos vinculados a la generación de esas rentas. Por lo tanto, si tengo un ingreso no renta, le tengo que rebajar las utilidades, los costos, los gastos directamente relacionados a esa utilidad. Si el neteo resulta una cifra negativa, se imputa a los saldos anteriores. Y si se genera una pérdida, se arrastra hacia el futuro. O sea, puedo tener un REX negativo. ¿Para qué me sirve un REX negativo? No lo sé. Mi visión numérica de esto serían estas 3 columnas, saldos anteriores, ingresos no renta, ya no sé qué puede ser, porque el ingreso no renta típico que había en la empresa era artículo 107, que como ustedes bien saben, a partir del 1 de septiembre de este año ya no es ingreso no renta. Quizás esté acá, puede ser que esté acá, como con tributación cumplida. Tengo saldos anteriores y vienen los retiros. Supongamos que retiré 23 millones, que es lo que quedó de el RAI, el RUA, el RDT, va al REX, 23 millones. Primero consume la primera columna, segunda columna, tercera columna. Me queda un saldo. Diría, la gráfica sería así, escalonadito. Si el retiro fue tan grande, nos vamos a nuestro... Se imputan a las utilidades contables y capital propio. Y yo llamaré este retiro registro patrimonio contable. Así que como este video se va a difundir, lo pueden comentar. Pese a que me dijeron los colegas el otro día que nos reunimos, profesores del área tributaria de la USACH, que ya existía este registro. Pero no he visto que lo sea muy popular, así que oficialmente lo digo, se llamará, digo yo, llamaré este registro patrimonio contable. Si a alguien les gusta, lo pueden difundir. Este registro contable, patrimonio contable va a tener 2 grandes columnas. Lo que supere del REC se imputará a las utilidades contables acumuladas, que vuelvo a insistir, solamente existirá si en el balance tengo utilidades acumuladas, que al sumarlas sean mayores que la suma del RUA, RDT y el REX. Porque si tengo utilidades acumuladas de 1000 y la sumatoria de esos 3 registros también es 1000, está ahí más o menos. O sea, ahí la contabilidad calzó justo con estos retiros, con estos registros contables, tributarios.
Entonces se imputa, perdón, se consumen esas utilidades contables y van al impuesto a las rentas del capital. Lo que supere se va a imputar a la columna capital aportado. Y este capital aportado se va a corregir según los puntos del IPC. La corrección monetaria de este capital aportado, desde el origen hasta la fecha del ejercicio donde se hicieron los retiros, no se tiene que corregir como lo hacemos en la contabilidad por esa tablita que parece un triángulo, que es la tablita que difunde el Servicio de Impuesto Interno para término de giro, sino que hay que ir a los puntos del IPC. Y pongo énfasis en los puntos. En la página, y dice, la imputación se hace al capital corregido y se formaliza, por los puntos del IPC. Y los puntos del IPC que aparecen mencionados en la página web del Servicio de Impuesto Interno tienen una distorsión, no son correctos, porque el INE va lanzando, informando, calculando los puntos del IPC con unos años base. Entonces, este es el año 100 y ahí se calcula la variación del IPC. Entonces, se va corriendo. Entonces, si estamos en el 2010, se ocupó el año base, supongamos 2000. Pero si vamos hoy día a sacar los puntos del año 2000, se fue corriendo el año base y eso fue cambiando. Por lo tanto, yo siempre les recomiendo que vayan a la página web del INE, INE.cl, en la parte de abajo hay una calculadora de IPC, y ahí ustedes colocan las fechas. ¿La fecha de qué? La ley nos dice que es la variación del IPC del mes anterior al aporte del capital y el mes anterior del cierre del ejercicio. Este sistema va a entrar a vigencia a partir del ejercicio comercial 2025. Por lo tanto, será noviembre del 2025. Y aquí la alteré visualmente, esta cifra no es lo que corresponde al pantallazo, porque no tengo el IPC del 2025. Y el punto del IPC del mes anterior al aporte del capital. Aquí supuse una fecha X, junio del 2018, medio 14, un dato que obviamente no existe este dato, pero para que tengan la idea. Esa es la forma de calcular este asunto. Otra cosita importante, la imputación que se haga al capital corregido va a significar una disminución del capital. ¿Ya? Si yo llego a hacer un retiro y rebajo la columna capital, obligatoriamente voy a tener que tramitar una disminución de capital. Y se va a formalizar hasta febrero del año siguiente, de aquel año en que se hizo el retiro. O sea, supongamos que en el año 2025 voy a hacer un retiro tan potente que se lleva el RUA, se lleva el RDT, se lleva el REX, se lleva utilidades acumuladas y consumo capital. Esa disminución, esa cantidad que se llevó a la columna capital corregido de esta manera, va a tener que ser formalizado como una disminución de patrimonio propiamente tal, haciendo escritura pública, informando al servicio. Se tiene que formalizar y da plazo para el aviso del Servicio de Impuesto Interno hasta febrero del año siguiente. Tenemos ahí la vida a nivel de la empresa, las modificaciones, lo que tiene que hacer el contador de la empresa. Ahora veamos qué pasa con la tributación de la persona natural, del dueño. A ver, aquí me preguntan, ¿ya no habría retiro en exceso? Es que ya no hay retiro en exceso hace hartos años. Desde el año 2000, de la reforma de 2014-2016, ya no hay retiro en exceso. Todo retiro paga impuestos. Veamos el siguiente esquema. Aquí tenemos una empresa que le puse chimenea para que pensemos que una empresa productiva. Va a tener su renta líquida imponible, va a rebajar su impuesto a la renta primera categoría y eso lo vamos a llevar al RUA. Eso va a ser RUA. Se va a realizar un retiro y ese retiro se lo va a llevar la socia en este caso.
así como la amiga del presidente, socia. Y ese retiro, usted dirá, ¿va al global complementario? No. Va a ir el impuesto a las rentas de capital. Aquí, por favor, raye la pantalla. A ver. Vamos a corregir un detalle chiquitito. Denme un segundo nomás que... Después vamos a editar la grabación para que esto no se note. Y ahora sí. Tan, 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 tan. Listo. Va al impuesto 63 bis. Decía 65. Era 63 bis. Y ahí se va a afectar con una tasa única de un 22%. 22%. Y olvídense del global complementario, la tasa va a pagar un 22%. Entonces, si algún socio le dice a usted, oye, ¿cuánto es la carga tributaria que voy a tener que pagar? 22%. Ahora, y ese impuesto global complementario, perdón, ese retiro, ¿qué tiene que ver con el global complementario? Ah, ahí está la gracia. Porque una persona puede tener un global complementario muy grande y va a estar feliz pagando un 22%. O puede haber un contribuyente con global complementario muy chico y que está bajo el 22%, le va a salir caro. Y ahí viene una alternativa, o sea, un tratamiento. ¿Tiene efecto en el global complementario? Sí, sí tiene efecto en el global complementario. Se va a considerar como renta exenta, según el número 3 del artículo 54 de la Ley de Impuestos a la Renta. Y eso, mis estimadas damas y caballeros, les voy a contar una primicia. No sé si será cierto. Yo creo que sí, yo creo que sí. Fue invento de la Universidad de Santiago, una propuesta Pinto Perry. ¿Por qué? Porque en los diálogos sociales que hizo el Ministerio de Hacienda, participamos, la audiencia número 6, ustedes pueden ver ahí después el vínculo, aparece nuestra presentación con el profesor Rodrigo Benítez, presentamos nuestra propuesta, nuestra idea, y una idea que nosotros presentamos en esa oportunidad fue la desintegración. No estábamos inventando la rueda, ¿no? Si eso ya se viene discutiendo hace mucho tiempo. Yo del año 2014 que vengo mencionando los efectos de una desintegración del impuesto de primera categoría. Y ahí, cuando presentamos el monto, la idea de la desintegración, yo me acuerdo que estaba ahí conversando con todos los jóvenes del Ministerio de Hacienda y le decía, el impuesto de primera categoría tiene que dejar de ser crédito contra el impuesto global complementario, tiene que pagar la empresa. Y el dividendo se tiene que afectar con un impuesto. Yo dije, entre un 3 y un 5, un impuesto chiquitito. Aquí pusieron 22, hasta ahí nomás no se escucharon. Y el dividendo, yo dije, tiene que seguir el tratamiento de un retiro, una renta exenta global complementario. Cosa que igual vaya al global complementario, pero dentro del patrimonio y ubicar el resto de las utilidades del contribuyente en un tramo mayor. Y de esa manera, el resto de las utilidades del global complementario se afectan con una tasa mayor. Y los jóvenes me hacían así, y vi muchos que anotaron. En una de esas le interesó y lo pusieron, no lo sé, pero me paso el avisito. Ahora, no me echen la culpa por la tasa yo no la puse. Entonces, la primera alternativa es que sea exento. Y después viene una segunda, perdón, me retracto. Esa es la norma general, Tiene que ser una renta exenta. La alternativa es que se considere como afecto a primera categoría con el incremento del impuesto del artículo 63. Ahí viene el tema de la reliquidación del impuesto global complementario, que yo digo que eso no es una reliquidación, está mal el término. Y por ahí alguien puso un comentario, una pregunta si acaso se reliquida el global complementario. Quizá acá sí hay una especie de reliquidación en esta segunda alternativa. Podría ser una especie de reliquidación, pero es una alternativa.
La norma general es que se afecte con el impuesto global complementario como una renta exenta. Es decir, que el dividendo pasa a ser una renta exenta de global complementario y que se aplique la mecánica de ese tema. Y la reliquidación, y la otra alternativa es incluirlo dentro de la base imponible. Veamos el efecto. Tenemos un contribuyente que hay una renta líquida, recibe un retiro, perdón, de una empresa se hace un retiro de 25 millones de pesos, 25 millones de pesos. Se afecta con una tasa del 22%. Me queda un retiro neto de 19 millones. Se va al criterio de que sea renta exenta. Supongamos que este contribuyente en su global complementario tiene otras rentas, 80 millones, un dato dummy. Le sumo la renta exenta, los 19 millones, no los 25, los 19 millones. Nueva base imponible. Esta base imponible incluye los 19, o sea, tengo una base imponible más potente, más grande, que me va a ubicar en un peldaño del impuesto global complementario más grande. Es decir, me voy a afectar con una tasa mayor. Y eso implica que voy a tener una base mayor, le aplico la tasa pertinente. Esta es una tasa del global complementario vigente a el año abril de este año. Hay una distorsión ahí, porque la tasa aumenta ahora. Pero, para que tengamos claro la mecánica, 35% rebajo la rebaja que viene por tabla, y ese sería el impuesto global complementario. ¿Que voy a pagar? No. Toda renta exenta da un crédito, que es un crédito que se considera la renta, se saca del impuesto global complementario la proporción que se afectó a la renta exenta. Y eso es tomar el impuesto que se pagó dividido por la base multiplicado por la renta exenta. Y eso les da un monto que se rebaja del impuesto de global complementario que se terminó, y este es el impuesto que estaría pagando. Este sería la norma general, considerarlo como renta exenta. La otra alternativa es esta. El retiro, 25 millones, pago el 22%, tengo el retiro neto. Nuevamente, tengo una base imponible, le sumo el retiro neto, pero lo incremento, o sea, sumo el impuesto, el IRC. Le sumo el impuesto del IRC. Lo incremento, igual que los dividendos. Tomo el retiro o los retiros, retiro neto, y le sumo el impuesto de primera categoría. Aquí la misma historia. Tomo el retiro neto, le sumo el impuesto, el IRC, meto en la base imponible el global complementario el dividendo bruto. Y ahora tengo una nueva base imponible, le aplico la tasa, que en este caso la tasa era la misma, la rebaja, me da ese impuesto. Pero a este impuesto le rebajo el crédito del IRC y termino esa diferencia. ¿Ya? Entonces, esos son los dos caminos que se pueden tomar con este tipo. Señor iPhone, tenía levantado la mano. ¿Qué nos quiere consultar? Una consulta. Sí o sí, las dos alternativas, primero el 22, y sí o sí se va a considerar una renta exenta, que habían, o sea, quizás malinterpretado de que se pagaba hasta el 22 solamente y no iba al global complementario. Pero ahora con su explicación es como pago el 22 y esa lo considero una renta exenta, entonces ahí es mi duda. Ya, mire, aquí iPhone es su nombre, ¿no es cierto? No, no le cambié a mi nombre, Sandra. Ya. Mire, yo les dije que, bueno, esta es una reforma, voy a hacer un comentario bien pesado, esta es una reforma que lamentablemente se está poniendo muy política. Se está hablando mucho.
y yo les pediría que siempre se basaran en las charlas que vamos a hacer nosotros como comunidad USACH y de algunos informes de empresas auditoras que se están difundiendo. Pero se habla mucho a nivel político y que no corresponde a la realidad. Esto es así. Esto está sacado textualmente del texto de la ley y el dividendo se va a afectar con el impuesto al 22%, que esa es la tributación que va a afectar a los retiros y dividendos y remesas. Y se van a relacionar con el impuesto global complementario de estas dos maneras, con alguna de estas dos maneras. Esto es lo que está en la ley. ¿Bien? Entonces, lo que hayan dicho de otra manera no es preciso. No quiero decir que esté malo. Quizás lo mismo dicho con otras palabras, pero esto es. Se ha dicho que esto que está acá es una reliquidación. Yo creo que no es conceptualmente una reliquidación. No es una reliquidación. Si este crédito que está acá, fuera superior al impuesto global complementario, es procedente que le devuelvan ese impuesto. ¿Ya? Por lo tanto, sería una integración del impuesto de las rentas del capital con el global complementario. Pero solo con esta alternativa. Con esta alternativa que está acá, no hay devolución de este crédito. Queda en cero. O sea que yo sí, por ejemplo, en el texto de la ley pago el 22 y de la alternativa que yo elija, va a pasar como una renta exenta No, sí, pues, va a por la pasar a ser una renta exenta. progresividad. Siempre va a ser Ya. una renta exenta. Alternativamente, usted la va a poder meter en su global complementario y utilizar el impuesto del IRC como crédito. ¿Ya? Bien, sigamos. El número 5 del artículo 63 bis establece lo siguiente. Las empresas tienen que retener el 22, el IRC, el 22% de los retiros. Esa es una obligación de la empresa, el impuesto solo retiene la empresa. No se realizará retención si corresponde a la devolución de capital. Ya recuerdan lo del registro del patrimonio contable. Si hubiera un retiro que se imputó a la columna capital, eso no hay retención porque no está afecto a impuestos, ni tampoco si se afecta al REX. Y los retiros tiene la siguiente, recordemos cómo se imputan los retiros. Primero se imputan al RUA, después al RDT, a la diferencia de la depreciación acelerada, o cualquier otra diferencia de renta no afecta al global complementario, al REX, que pueden ser las rentas con contabilidad, tributación cumplida, rentas exentas o ingreso no renta, a las utilidades contables o al capital pagado. Si se imputa el capital pagado al REX, es ingreso no renta. Si se imputan a todas estas otras cosas, están afectadas al impuesto del 22%. Pero, ¿qué pasa con las utilidades que se imputan al RDT? Esas utilidades no pagaron impuesto de primera categoría. Yo les dije eso, le hice énfasis en ese detalle. ¿Por qué? Porque la diferencia entre depreciación acelerada y normal es una rebaja que va al impuesto de primera categoría. Cuando un retiro, remesa o dividendo se imputa al RDT, que no pagó primera categoría, la empresa va a tener que pagar un impuesto. Y les copio textual lo que dice: deberá pagar el impuesto a la renta de primera categoría que resulte de incrementar las cantidades antes de aplicar el impuesto a la renta de capital en la suma que resulte de dividir la tasa del impuesto de primera categoría por 100 menos dicha tasa. O sea, la empresa tiene que pagar el impuesto a la renta sobre el monto del dividendo que fue imputado al RDT. Y lo voy a aplicar en una base incrementada. Esta cantidad se pagará a la declaración anual de la renta que deberá presentar la empresa reajustada en el porcentaje de variación del índice de precio del consumidor entre el mes anterior a la retención y el mes anterior a la presentación de la declaración del impuesto. Este impuesto lo voy a tener que calcular, y si yo hice un retiro en octubre y ese retiro se imputó una parte al RDT, supongamos que eran 25 millones de pesos,
esos 25 millones de pesos voy a tener que calcular el impuesto, y ese impuesto lo tengo que pagar en abril, actualizado desde octubre, es decir, con el IPC de septiembre, hasta el IPC de marzo del año siguiente, porque ahí dice al mes anterior a la presentación de la declaración del impuesto. O sea, en octubre hizo un retiro, ese retiro, 25 millones por decir algo, fueron imputados al RDT, la empresa va a tener que calcular la base imponible, lo tengo acá, el retiro, 25 millones, voy a tener que incrementarlo, según lo que dice el artículo pertinente, me va a dar esa base, aplico la tasa vigente, 25%, y me da 8 millones y tanto. Eso lo tengo que pagar en mi declaración de impuestos, pero lo voy a actualizar por la variación del IPC de, en este caso fue un retiro que fue esto fue en mayo del 2021, el IPC de abril del 2021 y el IPC de marzo del 2022. Me da 9%. Este es el impuesto que voy a tener que pagar en abril del otro año. Con los puntos que los saqué de la tablita, de la página web, de la calculadora de la página web. Aquí dice 2022, debería ser 2025. ¿Eh? Así tributaría la empresa por estos temas de los retiros. Disculpe, ¿eso va en la renta líquida? No, no va en la renta líquida, un impuesto O en una adicional que parte usted va a tener que aparte. pagar. La empresa, por los retiros que realizan los socios o los dividendos que fueron imputados al RDT. Ya, se ve complicada la cosa, ¿eh? Ya estoy sintiendo el nerviosismo que vamos a tener más adelante. Tranquilo, hemos sobrepasado cosas peores. El último tema que vamos a conversar en esta escabrosa mañana, que ya estoy viendo caras algunos medio asustados, es el tema del diferimiento de los impuestos finales, lo que yo les dije, que está contenido en la letra B, nueva letra B, del artículo 14. ¿Quiénes son los que les va a afectar esto? Contribuyentes del 14A. Una pyme, no, aunque las pymes no pueden tener rentas presuntas, de rentas pasivas, pero igual están afuera. Entonces, son dos requisitos importantes, contribuyente del 14A y que el 50% de sus ingresos brutos anuales sean rentas pasivas. El concepto de renta pasiva nunca ha quedado claramente definida como un concepto, siempre se ha ejemplificado. Se dice, se entenderá rentas pasivas por. Y en este caso, se van a entender rentas pasivas lo que está acá. Beneficios de participación en otras sociedades, es decir, dividendos que les hayan llegado, rentas de vengada de inversiones en el extranjero, chilena en el extranjero, ustedes tienen una inversión en un país con beneficio tributario o en otro país, pero es una sociedad de inversión y tienen que considerarla en Chile, la utilidad. Ese monto que están considerando en Chile tiene que estar dentro de este monto del 50%, capitales mobiliarios, operaciones de crédito, regalías por marcas, mayor valor en la generación de los activos de estas inversiones, rentas por cesión de los derechos de los títulos, criptomonedas, aquí específicamente la ley metió las criptomonedas, arriendo o cesión temporal de bienes raíces. No será considerado como renta pasiva el ingreso por venta de activo fijo, cuando obviamente no sea de su giro. Entonces, este tipo de empresas solamente va a estar acogido a este impuesto del diferimiento de las utilidades. Solo este tipo de empresas. Habiendo ya caído dentro de esta renta pasiva, le puse así un hippie ahí, porque son rentas buena onda, así que no están ahí tranquilitas. A ese tipo de contribuyente, usted, después de todo esto, pensemos una tarde de un 29 de abril del año 2026, con todo lo que tuvo que hacer, va a tener que terminar ahora el RUA,
el RDT y ahí le va a dar la base. Es decir, esta tributación por el impuesto diferido, perdón, por el diferimiento de impuestos finales, es decir, utilidad que está en la empresa, y como es una utilidad que son bienes capitales que están ahí, y yo no lo estoy retirando, sino lo tengo en una sociedad de rentas pasivas, porque no estoy retirando, no estoy gatillando mi global complementario, en este caso tampoco mi impuesto a la renta del capital. Es decir, el fisco no está percibiendo esos 22% de los retiros que usted haga. Le dice, ok, deja la plata de la empresa, pero págame un arriendo, págame un interés tributario. Entonces, suma tu RUA, la sumatoria de todas las utilidades, las rentas líquidas que se han acumulado en la empresa, tómame el RDT, todas estas diferencias que no han pagado a primera categoría, tengo esa base, le aplicas el 1,8%. Y eso es tu nuevo impuesto. Le puse una muerte ahí porque van a llegar ahí sí o sí ese impuesto y va a ser impajaritable y van a tener que pagarlo. Para las rentas de fuentes pasivas, sociedades de inversión tienen que pagar ese impuesto. Quizás fue demasiado exagerado el monito que puse, pero para ilustrar la mecánica a grandes rasgos. Tienen una empresa pasiva, sumen el RUA, sumen el RT, 1,8%, nuevo impuesto al diferimiento de utilidades, perdón, diferimiento de impuestos finales. Y ese es el otro impuesto que está en la letra B del artículo 14. ¿Eso no se rebaja después de estos registros? No, ese es un impuesto que está ahí, que le consume el capital a la cabeza de la empresa. Bien, pues don Juan Carlos, ¿tiene una mano levantadita? Este impuesto se paga también en abril. Ahora, como les digo, todo esto está en el proyecto. Falta que se discuta. Ya el ministro está analizando el tema de los DFL2, está analizando el tema del impuesto. Este impuesto va a ser observado y ya está mostrando en el ámbito político las discusiones. Lo importante es que siempre los parlamentarios pudieran escuchar aspectos técnicos y opinar sobre fundamentos, porque si estamos pensando que esto nos va a dejar mayor recaudación, que sea realmente que tenga realmente recaudación y no ahogue las empresas. Punto uno, que no genere fuga de capitales, porque está el otro, el impuesto al patrimonio, que no comentamos nada de eso del impuesto al patrimonio, lo veremos después. Y si yo cambio de domicilio, hay un impuesto salida, un tax exit, como le están llamando, un 5% si me cambio de domicilio. Entonces ya caer en esta fuga de capitales, que ya ha habido harta inversión extranjera, pero que no lleguemos a eso, sino que realmente sea realmente un pacto fiscal, donde si hay una mayor recaudación, ok, podemos tributar más, pero siempre con las miras de que haya crecimiento, porque lamentablemente, les guste o no les guste, la mejor forma de aumentar la recaudación fiscal es con crecimiento económico. Y eso es lo que ha sido así por siempre. Ahora, la difícil es cómo logro el crecimiento económico. Esa es la gran pregunta. Entonces, ¿qué fue primero? El huevo a la gallina. Tengo mayor recaudación por crecimiento económico, pero ¿cómo logro el crecimiento económico? ¿Poniendo más impuestos o poniendo menos impuestos? Y ahí entramos en otra discusión. Damas y caballeros, ha sido un placer haber visto sus nombres en mi pantalla, haber visto algunas cámaras y ver algunas personas. Vamos a estar haciendo más charlas. La próxima les vamos a avisar con tiempo, pero vamos a ir bien acotando este tipo de temas. Así que por la atención prestada, muchas gracias.